Mil mensajes. Hoy estamos con el número 375 y este mensaje consideramos que hay que revisarlo, consideramos que es de una gran importancia de tipo personal, inclusive de tipo colectivo, porque nos habla de liberar las penas, de cómo hacemos los seres humanos individualmente o colectivamente para sacar las penas, para liberarnos de ellas, para hacer todos los procesos realmente que nos sirvan para descargar esas penas que si se mantienen puede generar muchísimo daño tanto en nuestras relaciones individuales como en nuestras relaciones colectivas, como en las relaciones inclusive de uno con uno mismo. Y esta liberación de penas entonces nos lleva a tratar de conceptuar lo que para nosotros es una pena y en qué se diferencia, por ejemplo, del dolor. La pena, a nuestro juicio, y eso lo oímos siempre, es un dolor continuo, es un dolor que permanece en el tiempo, es un dolor que entonces realmente se convierte en una carga, que deja de ser ese dolor que nos puede avisar de que algo está funcionando mal o que nos ayuda a superar alguna pérdida, pero que se vuelve crónico, se vuelve realmente una carga, inhabilita para tener una mejor vida. Entonces esto yo creo que es importante tener el concepto de pena. Otro de los elementos que creemos básicos es este elemento de cómo nosotros podemos diferenciar, porque se parece a dos palabras, se usan mucho en psicología y en psiquiatría, y vienen quizás de un término como el catártico, la catarsis. ¿Qué significa hacer catarsis? Significa limpiar. La catarsis significa expresar las emociones, limpiar las emociones, y esto viene de los griegos, viene sobre todo de Aristóteles, que hablaba de la función de la catarsis, por ejemplo, de las obras de teatro, de los dramas, de las tragedias, sobre todo por la compasión, porque al ser humano ver, evaluar el sufrimiento de otro ser humano, puede vivirlo, pero sin tener el daño propio. Y esto ayuda a concienciar y a evolucionar el ser humano. Entonces, la función catártica, esa función de liberación, esa función de mejoramiento, esa función de quitarse el peso, yo creo que es muy importante. Inclusive hay un término creado por dos, Freud y por Breuer, que quisieron trabajar, y ellos trabajan, y esto los psicoanalistas lo saben, de la abracción, esa capacidad entonces para liberarse a través de las emociones. Cuando nosotros nos vamos entonces a esta liberación de penas, vemos y nos preguntamos primero cómo se liberan las penas, cómo hace la gente, cómo hacemos cada uno de nosotros los seres humanos para liberarnos de las penas que decimos son dolores continuos, dolores realmente importantes pero continuos, que no desaparecen, que permanecen en el tiempo. Y una de las formas, podemos hablar de dos tipos básicos, es lo que conseguimos, en donde la gente se libera de las penas en forma destructiva, es decir, sobre todo destruyendo al otro, destruyendo a la otra personalidad o una personalidad que sin ser culpable, porque ahí saco toda la ira, ahí saco todo, inclusive todo el odio que pueda sentir por este dolor, toda la irritabilidad, todos los efectos negativos del dolor, lo hago a través de destruir a otra persona, a otra personalidad, otra situación, pero también lo puedo hacer de manera constructiva. Y creo que aquí es básico y entender cómo va la gente, puede salir, puede liberar las penas a través de una acción constructiva. Y que realmente eso es lo que va a separar muchas veces un buen ser humano de un ser humano que no lo sea tanto. ¿Por qué? Porque el ser humano trabaja las penas en forma constructiva. Y cuando entonces aquí vienen los sentimientos de solidaridad, los sentimientos de yo por tener esta pena, la puedo compartir contigo, puedo ayudarte inclusive a que tu pena, a que tu dolor sea rápido, a que tu dolor pase rápido, y se va haciendo como una especie de cadena que termina por ayudar
indudablemente a quien siente una gran pena porque sale de ese círculo vicioso en el cual está ya metido. Esta liberación de penas yo creo que es un número que nos debe hacer reflexionar muchísimo sobre muchas cosas, sobre todo a preguntarnos cómo liberamos nosotros las penas. Es más, cómo primero tratar de contestar si nuestros dolores se convierten realmente en penas, si estamos fomentando una falsa pena porque no hemos actualizado nuestra sensación de bienestar y pensamos que todavía un evento del pasado doloroso nos está pasando, todavía está haciendo presencia en nuestra vida y realmente muchas veces descubrimos que no, que esa fue una pena, un dolor superado y que nuestra pena realmente no tiene grandes bases. Si es una pena, y sobre todo de tipo psicológico, emocional, de mucho tiempo, entonces preguntarnos el cómo nosotros podemos superar esta pena, cómo nos podemos liberar de esta pena. ¿Será a través de un proceso de qué? Y esto yo creo que es muy importante, primero concluir que lo conveniente es hacer procesos constructivos y no destructivos, no quitarnos nuestra pena o tratar de hacerlo generándole dolor y penas inclusive a los otros seres humanos. Y lo segundo es ver cómo lo vamos a hacer. Y hay una fórmula muy interesante y que es una fórmula directa y que es cantar. Cuando la gente canta, inclusive cuando la gente canta su dolor, realmente disminuye la pena. Hay que buscar la fórmula, hay que buscar otra gente, hace otras actividades, hace deporte, hace cualquier arte, hace teatro, lo lleva para alguna parte y en esto entonces nosotros podemos hacer de inclusive de las penas un ejercicio para superar, para hacer además de catarsis o abracción, hacer superarnos y realmente entonces podemos decir que gracias a un dolor y gracias a una pena, nosotros al ser constructivos hicimos una gran labor, ya sea una labor artística, ya sea una labor de deporte, ya sea una labor para nuestro beneficio, haciéndonos y que sirva como impulso para cualquier cosa y alejar ese dolor crónico, continuo, inhabilitante, y transformarlo en algo positivo, que nos sirva como motor, que nos sirva inclusive como motivo de superación, de esa superación que nosotros logramos a través de diferentes elementos. Este es un número muy interesante, liberar penas, y yo les pido que usted reflexione si tiene penas y de la forma como usted sale de las penas. Si tiene una metodología, si tiene alguna idea, nos las puede enviar de cómo usted ha superado penas profundas, penas importantes en su vida. Y esto puede ser realmente un mecanismo que ayude a otras personas a superar las penas, cantando, sobre todo haciendo bien, cantando, haciendo deporte, con cualquier elemento de altruismo, de solidaridad, y realmente esto nos hace disminuir nuestras penas, tan solo viendo el dolor que muchas veces nos acompaña y que nosotros por nuestro egoísmo nada más estamos viendo nuestro dolor y no nos damos cuenta del dolor ajeno. Este es el número 375 de los 1000 mensajes y lo dejo con este hermosísimo cuadro, esta naturaleza muerta de Freddy Márquez, un pintor venezolano que usted puede ver en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la Avenida Los Mangos, urbanización La Florida, en una esquina blanca, ahí en el cruce con la segunda transversal de esta urbanización, y puede ver cuadros de este autor, Freddy Márquez, y de muchos pintores y escultores venezolanos. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.